when she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach. So she ran away in her sleep and dreamed of paradise, paradise. Every time she closed her eyes. Para que os deis una idea, y creo que esto es importante, yo justo antes del Prestige, yo estaba preparando las oposiciones. Yo estaba trabajando en Intermar, pero era temporal. Y me presenté a las oposiciones de química. Y había muchos temas, y entre los temas que había temas del petróleo. Y yo decía, ¿para qué tendré que estudiar estos temas? Pues lo que decimos todos los estudiantes, ¿no? ¿Para qué tendré que estudiar esto? ¿Para qué tendré que estudiar esto? Bueno, pues en la víspera de mi tercer examen, que era el práctico, yo salí de Intermar a las 10 de la noche por el petrolero Prestige. O sea, porque había habido el incidente del Prestige y estábamos todos volcados. Y además lo decía siempre, es como si de repente, no sé si es un buen ejemplo o no, pero es como si de repente aquí nos invaden los alienígenas y hay que hablar en alienígena. Y estos profesores tienen que ponerse las pilas porque les obligan a hablar en alienígena. Entonces, uno hará dictados, otro hará escritura, otro... Entonces, nos pusimos todos a dar respuesta a lo que podíamos. Tenéis que estar orgullosos porque vivís en una zona puntera, es una potencia en el cultivo del mejillón y en el cultivo de los moluscos, y hay un centro que da servicio a esa producción y que está siendo una referencia a nivel internacional.